أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Assalamu alaikum, hermanos, hermanas. Hace un ratito que no podía grabar porque no tenía internet, un internet estable que me permitiera hacer el video, pero bueno, ahora retomamos. Y bien, bueno, vamos a hablar del nacimiento y de la infancia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en esta materia de sira que hemos estado viendo. Y bueno, pues como ya vimos anteriormente, habíamos comentado pues que la ascendencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, según su genealogía, pues llega hasta el profeta Abraham a través de su hijo Ismael. Sabemos que, digamos, es de una descendencia noble, aunque eso no tiene nada que ver con el hecho de que él sea profeta, pues tiene que ver con la obediencia a Allah, con los propios méritos de la persona que siente el temor a Allah y no por el linaje. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hay un hadiz que dice que en algún momento se le pregunta al profeta sallallahu alaihi wasallam quién era la gente más noble, digamos. Y el profeta contestó, me preguntan quiénes eran las personas más nobles de los árabes. Dijeron sí. Dijo, los mejores de la época de la ignorancia serán los mejores en el Islam, si lo comprenden. Eso está relatado en Bukhari, ¿no? Entonces, no tiene que ver esa nobleza que nosotros conocemos por linaje o por descendencia, sino por el temor a Allah. Bueno, habíamos comentado ya que el nacimiento del profeta se había dado en un contexto también diferente, especial, en el año del elefante, y cuando se da este intento de ataque a la Meca, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, en este año nace el profeta en el mes del Rabi al-Awwal, en el año del 571 después de Cristo. Ahí todavía no podemos hablar de la Hijra, porque la Hijra fue después. Y bueno, hay quienes dicen que fue un 9, otros dicen que fue un 12 de este mes, y la mayoría coincide en el 12. De hecho, revisando, porque se sabe, el profeta en algún momento lo dice, que nació un lunes. Entonces, revisando, pues coincide el lunes con el día 12 y no así con el día 9. Sin embargo, bueno, se establecen estas dos fechas y otra fecha que ya habíamos comentado antes. Sabemos también que cuando él nace, pues ya había fallecido su papá, ¿no? Aunque haya otra información en que dice que no, que falleció a los meses de nacido. Lo más acordado, donde hay más acuerdo, es que ya había fallecido su papá. Nace en la casa de su abuelo, Abdul Muttalib, en la Meca. Ahí nace, y de hecho su abuelo es quien le da el nombre de Muhammad. Él se encarga de hacerle la circuncisión, de llevar a cabo la circuncisión a la semana y de hacer lo que conocemos como la akik, ¿no? Este banquete que se da, que se tiene que sacrificar un borrego o un animal. Y su abuelo es el que lo hace. Y le preguntan los árabes cuando le pone el nombre de Muhammad, ¿por qué? ¿Por qué le pone el nombre de Muhammad y no le pone el nombre de pues familiar, que es lo que se acostumbra, ¿no?, de sus ancestros? Y entonces el abuelo del profeta sallallahu alaihi wasallam les dice que porque él quería que fuese elogiado el nombre de Muhammad en una de los significados que se les da, quiere decir el elogiado.
Y cuando su abuelo le contesta esto, él les dice que quería que fuera elogiado en el cielo y también por Alá y también en la tierra por la gente. Entonces, fue la razón por la que el abuelo le escoge el nombre del profeta Muhammad, al profeta sallallahu alaihi wasallam. Bueno, pues ya vimos que su nacimiento fue también muy diferente, milagroso hasta cierto punto, ¿no? En la forma en que él nació, casi en posición de suyud, que se iluminó todo cuando él nació, que de esto da cuenta Shifa, que es la partera que ayuda a su nacimiento. Entonces, después de esto, bueno, hablamos de lo que fue su lactancia por Halima, ¿no? Y desde allí también cómo Halima se beneficia desde que se lo lleva, después de que pues no fue como la primera opción de Halima para llevarse al profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando deciden llevárselo, pues el animalito en el que ellos iban, el burrito, pues iba muy cansado, y entonces cuando ya regresan con el profeta, ya el burrito iba pues súper rápido y súper bien, y fueron años muy fructíferos para Halima y para su familia, ¿no? Se queda con ella hasta los 5 años, y es cuando viene esta cirugía por parte de los ángeles, del ángel Gabriel y otro ángel que le sacan el corazón al profeta cuando tiene 5 años para quitarle un coágulo, que es por donde dicen que el shaitán lo podría susurrar o tentar, y se lo vuelven a colocar después de lavarlo. Entonces vimos eso, que fuera de los primeros milagros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y en ese momento Halima decide devolvérselo a su mamá, ¿no? Se espanta. Entonces regresa con su mamá, y su mamá decide hacer una visita a la tumba de su padre, el profeta, y de regreso ella fallece, por lo que el profeta está con ella por ahí de 1 año. En ese momento se queda al cuidado de su abuelo, con quien convive y de quien aprende a hacer estos retiros en la cueva, y quien lo ve rezar. Y el abuelo fallece también prácticamente al año, y queda entonces a su cuidado su tío, el tío del profeta sallallahu alaihi wasallam. Trabaja con él, lo ayuda, pues crece con él, y habíamos mencionado que a la edad de los 12 años él lo lleva a una caravana a Siria, en donde conocen a Bahira, y Bahira, este monje que sale a su encuentro y que se da cuenta que él es un profeta, primero por la nube que les iba acompañando durante ese tiempo, y también porque vio cómo los árboles y las piedras hacían reverencia al profeta, y que esto, dijimos, es una señal que solo sucede a los profetas. Por eso Bahira se puede dar cuenta de ello cuando baja y le ve el brazo que tiene una marca como debajo del hombro. Lo confirma, y entonces le dice a su tío que es mejor que lo devuelva, que no lleguen hasta Siria, porque alguien más también lo puede reconocer y correría peligro. Entonces su tío lo manda con algunos sirvientes de vuelta a la Meca. Y bueno, durante esa edad el profeta pues estuvo trabajando como pastor y también acompañando alguna caravana como comerciante. Allí empezó él a tener un poco más de experiencia, y pues tuvo una infancia, se habla de que tuvo una infancia que fue acompañada como milagros y que fue muy diferente pues a la de otros niños, ¿no? El primero, pues ya dijimos, la apertura del pecho, que fue para lavar. Es muy importante, el agua con la que lavan su corazón. Todos conocemos el agua de Zamzam, pues se dice que es con esta agua con la que
purificaron su corazón, con la que lo lavaron. Déjenme avanzar un poquito aquí en mis notitas. Ya hablamos de Bahira. Ok. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su juventud, pues creció como cualquier otro joven. Se habla que era muy fuerte y tenía una conducta muy correcta, muy sana para con toda la gente. Ya desde joven, desde pequeño, él empezaba a detestar los ídolos y pues no era partícipe de estas celebraciones paganas. Y si han por allí leído o escuchado la historia del profeta Abraham o Ibrahim alayhi salam, también se van a dar cuenta que él pues vivía lo mismo, ¿no? Con respecto a los ídolos, también los detestaba. No consumía bebidas embriagantes, que en esa época pues todavía el alcohol era muy consumido, ¿no? Recuerden que la prohibición del alcohol vino muchos años después, muchos años después de que ya se empezara a practicar el Islam. Él era muy responsable, era muy fiel de cumplir su palabra, de cumplir los acuerdos. Era tan así que fue apodado como Al-Amin, que es como lo que quiere decir el confiable. Y la gente incluso lo buscaba para resguardar sus cosas con él, como si fuera una especie de banco de mercancías. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam pues les guardaba las cosas, y cuando las recogían, pues lo recogían intacto, sin ningún problema. Y bueno, ya en su juventud, por ahí de los 20 años más o menos, en la Meca se lleva a cabo un juramento que es conocido como el juramento de los justos. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le tocaba presenciar este juramento, en donde acuerdan que la Meca es un territorio sagrado, y por lo tanto se comprometen a no oprimir, no derramar sangre, a ayudar a los oprimidos, a garantizar la seguridad de los visitantes, de los peregrinos, así como su manutención. Entonces, es un acuerdo muy importante, que incluso el profeta sallallahu alaihi wasallam ya después, ya siendo profeta, él dice que recuerda este juramento con mucho agrado, que incluso si esto me lo ofrecieran en el Islam, volvería a participar. Entonces, bueno, pues este pacto fue muy importante, tanto para la época preislámica como para la época islámica. Y como dijimos, bueno, el profeta sallallahu alaihi wasallam fue conocido y considerado como el confiable, así le hacían llamar. Cuando viene la disputa por determinar en dónde se colocaría la piedra negra que nosotros conocemos, una vez que no se repara, digamos, como que se rediseña lo que conocemos hoy como la Meca. Cuando ellos terminan, pues tienen esta disputa de quién y dónde la van a colocar, y acuerdan que quien pase, quien llegue, pues lo que él diga, eso harán. Y quien pasa o quien llega a ellos en ese momento es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y todos se alegran de que sea él, por lo mismo de que saben de su honestidad y saben de su confiabilidad. Entonces, bueno, cuando está ese momento, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo que hace es decirles, bueno, tráiganme digamos como una sábana, una tela blanca, y cada jefe de tribu, cada representante de tribu toma una parte de esa tela, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam coloca la piedra en esta tela, y entre todos la llevan a donde el profeta les dice, aquí se va a poner. Y todos quedan muy contentos porque todos finalmente la pusieron, no hubo
no hubo alguien determinado que la pusiera, sino que todos participan y consideraron este acto como muy justo, ¿no? Todos quedaron muy contentos. La fama del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue creciendo. Digamos, fama, ¿a qué me refiero? A que fue conocido por ser esta persona confiable, por ser esta persona honesta, por tanto de su palabra, ¿no? La gente confiaba en su palabra, como también podría confiarle sus bienes, ¿no? Bueno, vamos a entrar ahora ya a esta etapa del matrimonio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y este es un tema muy importante porque es justo el que da pie a hablar incluso pues de la poligamia y de cosas que nos van a estar preguntando, como por qué tuvo tantas esposas, de si tuvo una esposa siendo muy pequeña y siendo una niña, y todas estas cosas que de pronto dicen y que la gente ha visto en el internet y de las cuales nos van a preguntar, ¿no? Nos van a cuestionar mucho, pues porque se dicen muchas cosas erróneas sobre esto. Entonces es muy importante leerlo muy bien y tenerlo, ponerle mucha atención a esta parte de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bueno, una de los trabajos, digamos, de las misiones que tuvo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dentro de lo que sería, digamos, la esfera política, sería como unir las diferentes tribus de la península arábiga y del mundo entero en general bajo nuestra religión, esta religión que conocemos como el Islam. El profeta fue un hombre concentrado en su misión desde antes de su llamado como profeta, digamos. De hecho, ya era un ejemplo en su forma de actuar y en su forma de dirigirse hacia los asuntos y hacia las personas. Y esto pues se debe también un poco a esta infalibilidad que le dio a la Subhanahu wa Ta'ala cuando ordena y permite a través de los ángeles este lavado de corazón, para que él no tuviera estas mismas tentaciones que otros jóvenes, que no mintiera, que no se sintiera atraído hacia los ídolos, que no se sintiera atraído hacia el alcohol, en fin, que no hiciera las cosas que otros jóvenes a su edad podrían estar haciendo. Entonces el profeta estaba más inclinado a las cosas de la adoración, del bienestar de la gente, de la justicia. Y bueno, todos estos actos, este carácter del profeta sallallahu alaihi wasallam fueron lo que fueron rodeando su vida y este contexto, para que cuando él pues ya es llamado o es informado que será profeta, pues también ya la gente le conocía o le reconocía por estas virtudes que le encontraba al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bueno, una de las facetas, pues como dijimos, en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues fue la del matrimonio, y que en lo que es la sira, lo que es su historia, creemos que es de las menos comprendidas, de las más criticadas, de las más atacadas incluso, y ridiculizadas. Hemos visto caricaturas de esto que pronto nos enojan mucho, pero que están allí, y que tiene que ver con su vida marital, ¿no? Con los varios, que en algunas partes dicen múltiples, pero pues no son múltiples, pero sí varios matrimonios que el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo durante su vida como profeta, y por eso les decía, bueno, es importante conocerla y entenderla, para poder ayudar a corregir esta idea que se tiene, que han hecho las redes sociales y el internet y todo esto respecto a este tema. Bueno,
digamos que se puede decir que se ha comparado como, no sé si ven ahora cómo estamos, ¿no? O sea, esta parte sexual está muy exacerbada tanto en los anuncios, en la mercadotecnia, o sea, está puesta por todos lados. Pues era una época, digamos, así, ¿no? Hoy día los jóvenes igual se burlan, ¿no? O sea, de su nombre célebre, pues de ese tiempo igual, entonces aún pese a todo ello, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se preservó en su castidad. Cuando, bueno, él es contratado por Jadilla, que es esta mujer empresaria guapa que describen, lo contrata, es acompañado por uno de sus sirvientes de Jadilla. Para esto, ahí el profeta ya tenía 25 años, se cuenta, y Jadilla tendría 40. Y entonces se dice que, pues bueno, lleva la caravana de Jadilla, y para esto ella ya tenía intenciones de casamiento con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero quería confirmar y corroborar lo que se decía de él. Entonces le dice a una amiga, y esta amiga, bueno, cuando llega el sirviente le pregunta que qué pasó, y el sirviente da testimonio de que sí, que es una persona confiable y de cómo llevó la caravana y todo, entonces le informa y ella confirma lo que la gente decía del profeta. Entonces le dice a su amiga que ella está interesada en casarse con el profeta, ella va y le dice al profeta, y el profeta sallallahu alaihi wasallam acepta, de tal manera que el profeta va y pide a su tío pues que vayan a pedir la mano de Jadilla, con intenciones de casarse. Entonces, este es el primer matrimonio del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Fíjense, en una edad, se casa no con una virgen, se casó con una mujer viuda, mayor que él, 15 años. Además, ella es la que le propone matrimonio a él. Él era un obrero, por decirlo así, lideraba las caravanas, no era un hombre pudiente, no era un hombre rico. Ella era la que tenía el dinero, digamos, en ese momento. Y durante esta época que el profeta sallallahu alaihi wasallam está casado con Jadilla, él no tuvo otra esposa. Eso es bien importante, no tuvo otra esposa hasta que Jadilla muere. La vida con Jadilla es muy importante en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque bueno, pues una vez que él ya se casa, él empieza a tener más tiempo, pues para pensar, para analizar, empieza a hacer los retiros como hacía su abuelo a la cueva, y a pensar sobre la creación, sobre esta parte, digamos, espiritual, sobre Dios y estas cosas, y empieza a darse el entorno de lo que ya después vendría a ser la revelación. El profeta tuvo 3 hijas y 2 varones con Jadilla, los cuales no sobreviven, y por lo cual después ya como profeta sería una de las causas de burla hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, pues no por eso repudió el profeta a nadie, ¿no? A pesar de que era una época en donde tener hijas era vergonzoso para los árabes, y el tener un varón era algo sumamente importante, esto no pesó en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pues como ya les dije, los varones perecieron, no fallecieron, no. Y 3 de sus hijos fueron mujeres, ¿no? Y de hecho, pues quien les sobrevive, y de la que tenemos muchos hadices narrados también, que es Fátima, pues es una mujer, ¿no? Entonces,
también es algo muy diferente para la época en la que vive el profeta, el cómo él confronta y afronta esto, ¿no? Se sabe, ustedes han escuchado que era una época en donde los árabes incluso llegaban a enterrar vivas a sus hijas. Era de suma vergüenza tener hijas. Era realmente vergonzoso para los árabes tener hijas. Y las enterraban vivas incluso. Entonces, bueno, desde ahí el profeta también tuvo un actuar muy, muy diferente a lo que se hacía en su época. Y bueno, pues con Jadilla vive varios años, siendo ella su única esposa hasta que Jadilla muere. Pero con Jadilla justamente es que el profeta sallallahu alaihi wasallam recibe la revelación del Corán en uno de los retiros que él solía hacer, pues él tiene la visita de un ángel. Y pues él se espanta, porque además se le presenta en su forma original, imagínense, ¿no? Se dice que tiene más de 400 alas, enorme, y él se espanta al verlo porque pues no entiende qué es ni... Imagínense ustedes qué reacción podríamos tener si viésemos algo así. Entonces, la primera reacción del profeta pues es espantarse, le da miedo. Entonces él, después de recibir las primeras palabras por parte de Alá, por medio de este ángel, pues él sale espantadísimo. Y es que voy a retomar esta parte después cuando hablemos de la revelación, pero ahorita lo menciono pues que es parte de la vivencia con Jadilla, ¿no? Que es su primera esposa. Y entonces él sale corriendo y llega con Jadilla súper espantada y le dice, protégeme, cúbreme aquí, cuídame, porque ¿no? Le platica lo que pasó. Y Jadilla es la primera en saber del mensaje y la primera en creer en el mensaje, ¿no? Es Jadilla quien lo lleva con su primo y quien confirma pues que sí, que él es un profeta y que recibió este mensaje de la profecía. Entonces, es quien lo ayuda a tranquilizarse. Entonces, la primera creyente en el Islam, pues, es Jadilla, ¿no? Y la amó muchísimo. Vamos a ver que después incluso, pues, a ella se encelaba muchísimo, ¿no? De que la recordara o... se narra que de pronto la hermana de Jadilla tenía una voz muy similar y cuando el profeta la escuchaba se sonrojaba y ella se encelaba de eso, ¿no? Que bueno, ella fue una de sus esposas. Entonces, bueno, el profeta, pues ya durante su vida como profeta, durante las persecuciones que sufren y los ataques que sufren por el Islam, hay un año en donde pasan, no son 3 años, en donde pasan momentos muy difíciles porque los bloquean económicamente, no pueden vender, nadie les compra, nadie les vende, entonces pasan mucha hambre y dentro de este periodo de bloqueo, pues debido a ello, Jadilla enferma y fallece, siendo un año que así se le conoce, el año de la tristeza, porque muere ella y muere su tío, el profeta sallallahu alaihi wasallam, siendo un golpe muy, muy, muy fuerte para el profeta. Y bueno, él vuelve a casarse por insistencia, más que por otra cosa, por presión, y no se casa con una mujer virgen nuevamente, se vuelve a casar con una viuda. Y la mayoría de las esposas que tuvo el profeta sallallahu alaihi wasallam eran viudas, o eran mayores, o se casaban por arreglos políticos, digamos, para hacer alianzas con algún otro pueblo.
y realmente la única mujer joven con quien se casa él es con Aisha, Aisha radiallahu anha, que es hija de uno de sus compañeros. Entonces, y que también, bueno, ella es un punto de mucha discusión y de mucho ataque por parte de muchos no creyentes, porque se dice que Aisha era muy pequeña cuando se casa con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, pero bueno, haciendo una pausa aquí, que es que de pronto nos dicen que por qué tuvo tantas mujeres y el politeísmo y no sé qué, no sé qué, porque además casi lo escriben como si fuese un enfermo el profeta Astaghfirullah. Fíjense que hay una parte en donde los Quraishis, la gente de la Meca, los paganos le dicen que para que deje el mensaje, pues que le ofrecen, ¿qué quiere? ¿No? Si quiere poder, si quiere reconocimiento, si quiere riqueza, incluso si quiere mujeres, le dan las mujeres más bellas. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo rechaza. Que es cuando les dice, así me pusieran la luna en mi mano derecha, no, si pusieran el sol en mi mano derecha y la luna en mi mano izquierda, no abandonaría mi propósito, ¿no? Entonces, aún o sea, si fuese una cuestión realmente sexual del profeta, sallallahu alaihi wasallam hubiera aceptado a lo mejor, ¿no? Pero no es así. Entonces, tampoco es que se casaba con puras mujeres jóvenes o vírgenes, no, eran viudas, a veces porque ya en su trabajo, en su profecía como profeta, tomaba por esposas a mujeres que habían perdido a sus esposos en la batalla o por arreglos, les decía, políticos para hacer alianzas, ¿no? Que era muy común en ese tiempo, además los matrimonios para hacer alianzas. Pero no realmente por una cuestión de deseo de sexualidad. Porque lo describen mucho así. E incluso imagínense, pues durante ese tiempo él tenía muchas salidas, tenía que ir a hacer muchos pues tareas políticas, digamos, justo de alianza, o cuando salían a las batallas, tampoco es que estuviera todo el tiempo con sus esposas, o sea, no vivía con ellas todos los días, o sea, él estaba mucho tiempo fuera, entonces tampoco hay mucho de dónde contestar este tipo de preguntas que a veces suelen ser más ataques, ¿no? Respecto a esta parte de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Fíjense que una gran parte de sus matrimonios fueron entre los periodos de guerra que hubo en el Islam, cuando se estaba emergiendo apenas la nación islámica. Y entonces, en este contexto es que el profeta, bueno, pues hacía estos acuerdos matrimoniales que eran alianzas para él con estos pueblos, ¿no? Que iban a apoyarle al final. Y pues bueno, pues le iban a fortalecer, ¿no? En esta parte política o bélica, ¿no? Que era conveniente. Si el asunto del matrimonio del profeta sallallahu alaihi wasallam fuera una cuestión de lujuria, pues no habría escogido viudas, ¿no? O no había escogido mujeres divorciadas, habiendo jóvenes. Porque además, imagínense, pues ya el profeta para ese tiempo era una figura muy pública, ¿no? Y muy reconocida. Y pues claro que no, además, pues se habla de la belleza del profeta, ¿no? Le hubiera sido difícil, ¿no? Contraer matrimonio con mujeres así. Sin embargo, no fue así como él escogió a sus esposas, y muchas veces él no las escogió, más bien, pues Alá por alguna forma le hacía saber que tenía que casarse con toda la cual mujer.
¿no? Y bueno, pues les digo, la única joven y virgen con quien se casó, pues fue Aisha radiallahu anha. Ahora, este matrimonio también ha causado mucha controversia porque le imputan este asunto de que era una niña cuando se casa con ella. Y también como que si su padre casi pues la hubiera regalado o vendido al profeta, ¿no? Siendo Aisha muy pequeña. En efecto, cuando ella se compromete o la compromete a Abu Bakr con el profeta, quien Abu Bakr le solicita al profeta tomarla como matrimonio, pues sí, Aisha era una niña, ¿no? Incluso se narra ahí que pues el profeta, ella vivía con su papá y el profeta la visitaba y jugaba con ella, con sus muñecas, ¿no? O sea, y hasta que ella crece y entra ya a una edad madura, entonces cuando bueno, pues ya realmente llevan a cabo el compromiso de boda con Aisha. Entonces no es que hubiese abusado de una niña como lo pintan, ¿no? O sea, el profeta esperó hasta que ella tuviera la edad para poder consumar un matrimonio. Durante todo este tiempo, pues Aisha era como una de sus mejores estudiantes, digamos, ¿no? Imagínense. Y bueno, pues los otros matrimonios, pues ya lo hemos mencionado, pues fueron realmente asuntos de consolidar alianzas, fueron decisiones estratégicas, a veces para evitar una batalla o bien para evitar la enemistad con los pueblos que habían vencido en batalla, para garantizar la cooperación de otros pueblos con ellos como musulmanes, con esta nación musulmana. Y bueno, pues de estas mujeres ninguna tampoco pidió divorciarse. Si el profeta hubiera sido una persona como la pintan, pues habría historias de que alguna mujer a lo mejor hubiese querido irse, dejarlo, escaparse, no sé, pero pues no, no hay relato de ninguna de estas acciones por parte de sus esposas, ¿no? Al contrario, las narraciones que hay pues son de admiraciones de lo que él hacía, ¿no? De su persona compasiva, pues de sus virtudes, ¿no? Bueno, en el año más o menos 8 de la Égira, ya terminando la mayor parte pues de las guerras que enfrentó el profeta sallallahu alaihi wasallam, hasta ahí ya él no vuelve a casarse. Y bueno, pues de las esposas que se llega a casar viudas que fueron por los musulmanes que murieron en batalla, pues también era como el ocuparse de estas viudas y de los hijos que habían dejado, ¿no? ¿Qué más podemos decir de la vida del matrimonio, la vida matrimonial del profeta? Estoy echando un ojito a mis apuntes, pero que no quiero que se me escape algo importante. Bueno, algo también que podemos hablar de sus matrimonios es que el profeta llevó una vida muy humilde, no era una vida de lujos, no por el hecho de ser profeta es que tuviera riquezas, no, fue una vida muy humilde. Se narra que él mismo se surcía su ropa, pues la persona de lujos no va a andar surciendo ropa. Hay muchas narraciones en los hadices y a veces pues que no había ni comida, ¿no? Entonces se decidía ayunar. Entonces las esposas que se quedaban con él no tenían una vida de lujos. Y si hubiese sido una persona tan perversa como la pintan, y aparte pobre,
¿ustedes creen que las esposas hubieran aceptado casarse o que la gente de los tribus hubieran aceptado hacer acuerdos y alianzas con el profeta para casar a sus hijas o las viudas? Pues por supuesto que no, ¿no? Pero era en sí el carácter del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, no hay sustento en los ataques que hacen a nuestro profeta en este tema por ningún lado, ¿no? Pero sí es importante saber esto, que la vida de sus esposas y del profeta pues fueron vidas muy, muy sencillas, no como las de cualquier matrimonio. Se habla, cuando ya les dije, cuando no estaba en batalla estaba saliendo a hacer alguna alianza, y cuando estaba, pues también tenemos hadices que pasaban las noches haciendo súplica o haciendo oración. Entonces tampoco es que dedicara realmente una persona muy dedicada a la parte sexual, ¿no? en su vida marital. Y bueno, tan es así que hay descripciones de cómo veían los tobillos del profeta inflamarse por el tiempo que él pasaba en adoración, ¿no? Entonces, bueno, pues las noches que él tenía también las dedicaba a la adoración y a entonces no, insisto, no hay sustento a estos comentarios y ataques que hacen al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bueno, pues se le critica la poligamia, ya comentamos el por qué tuvo estas esposas. Vamos a hablar después un poquito, vamos a hacer yo creo que una pausa aquí, vamos a hablar después para detenernos un poco en estas mujeres, en las esposas del profeta, porque estamos viendo la sira y no es el tema de ver las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero creo que es importante también hablar, hacer un paréntesis y hablar un poco de ellas, quiénes fueron, qué hicieron, pues para tener una idea más grande también de cómo fue la participación de ellas en la parte de la da'wa y del Islam, ¿no? Sabemos, por ejemplo, de pues, todos los hadices que Aisha ha narrado, ¿no? Que creo que es la que más narró hadices, por quien más se sabe la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a quien incluso acudían a veces, ¿no? Para preguntarle cómo hacía el profeta, qué hacía. Dio clases a hombres, abrió como un espacio para dar clase a mujeres. Entonces, bueno, también hicieron cosas. Entonces vamos a hacer un paréntesis para hablar de ese tema, inshallah, porque bueno, sí, también es importante. Pues vamos a terminar aquí en esta parte de lo que son los matrimonios, la parte de la vida matrimonial del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ya empezar a hablar pues de lo que son la revelación, no sin antes hablar, les decía, de el papel importante que tuvieron algunas de las esposas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como fue Khadija, como fueron Aisha y como fueron otras. Inshallah. Pues nos vemos en la siguiente clase. Assalamu alaikum.